Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Hablemos de Figuras con Moff Trasky. Un especial donde vamos a ver el top 10 de figuras de Mandalorianos. Ya sabéis, hemos hecho 6 vídeos donde hemos visto todas las figuras de Mandalorianos que hay en la escala de 375. Y bueno, aunque en cada vídeo hemos hecho un pequeño top con las mejores que creo que eran las que hemos ido viendo en cada vídeo, bueno, pues nos falta hacer ese top 10 con todas o las mejores figuras de Mandalorianos según Moff Trasky. Así que veremos qué figura es la que se merece estar en el trono de Mandalor, y eso lo veremos al final del vídeo. Y comenzamos este vídeo del top 10 de figuras de Mandalorianos a ver cuál va a ser la que se siente en el trono de Mandalor. Pero antes de entrar de lleno en ese top 10, quisiera ver unas menciones especiales, unas figuras que por un motivo u otro no están para ese top 10, pero que me parecen reseñables, interesantes, pues por lo menos para comentarlas en este vídeo. Y las primeras que vamos a ver de estas figuras de mención especial serían las chicas del Elite Squad. Ya sabéis, los 2 packs del 30 aniversario del Escuadrón Elite, que unos venían acompañados de unos clones con el logo de los Mandalorianos y los otros con el Omega Squad, o sea, el Escuadrón Omega de los clones Comando, ya sabéis, los que eran negros. Esta precisamente es Isabeth Reu, y esta sería Raf Bralor, la otra componente fémina de este escuadrón Elite o Elite Squad. Y ambas, aparte de ser las primeras figuras mandalorianas femeninas que vimos dentro de lo que son las figuras del escuadrón, también eran las que eran diferentes, ya que si visteis el vídeo o conocéis lo que es el escuadrón Elite, sabréis que las otras figuras están basadas tanto en las figuras de Jango Fett como de Boba Fett, lo único que con repintados y cambios en accesorios. Pero lo que es Raf Bralor y Isabel Rowe pues fueron figuras totalmente nuevas. Otra figura de la cual también se merece una mención especial es esta versión de Sabine Wren, concretamente la versión de Peridea, aunque la otra versión que existe dentro de la Vintage Collection, que era la Deluxe, tenía, pues podemos decir, mejores accesorios, mejores acabados, ya que la espada tenía más detalles, las pistolas estaban pintadas. El problema que tenía con el tamaño del casco, que era de quita y pon, o sea, de ponerlo sobre la cabeza, pues fallaba demasiado. Aquí lo corrigieron poniéndole un casco que hay que quitar lo que es el casco para poder poner la cabeza, y bueno, pues para mí es peor sistema, me gusta más de quitar y poner, pero el tamaño la verdad que quedaba desagradable para la vista, y en esta ocasión han conseguido una figura buenísima, puesto que la figura tiene unos acabados de esculpido y de pintura maravillosos. A ver, quitamos el poncho y los vemos. Y después eso mismo, el poncho le queda brutalísimo. Aunque ya hemos dicho que los accesorios que traía la versión de Deluxe podían ser hasta mejores, incluyendo un gato de Lothal, un Lothcaz. Y ya que esto va últimamente de féminas, de chicas mandalorianas, pues no podía faltar la versión de Bo-Katan de la Vintage Collection. También una figura bastante buena
hemos hablado de ella en el último vídeo que hemos hecho de Mandalorianos. Hemos visto su otra versión, que prácticamente es la misma, cambiando que trae el sable oscuro y que la hombrera es de diferente color. También el casco hay que sustituirlo por la cabeza, pero bueno, lo que es el esculpido y la pintura de esta figura es auténtica. Y otra figura que, ya que no está en el top 10, hay que hablar de ella, sería la armera. Esta es la versión básica, la primera, aunque la que querría hacer la mención especial sería la armera que venía en la forja. Que bueno, las diferencias, la figura es prácticamente igual, cambia un poquito el color del casco, pero la capa deja de ser de plástico y viene acompañada del jetpack, aunque eso sí, el esculpido de la figura y la articulación es la misma. Pero claro, yo esta figura la sigo teniendo en blister y no sé si la voy a llegar a abrir o qué. Ya lo he comentado, es la exclusiva que venía con la forja. El color, como veis, prácticamente es el mismo. No sé si el casco tiene más o menos suciedad, pero lo dicho, venía con el jetpack. Esta pieza es nueva. Como veis, parece que está sujetando en la pinza una de las sombreras. Y bueno, la capita, no sé si se va a apreciar aquí, es de telita. Así que esto hace que esta figura, pues ya que no está en el top 10, por lo menos haya que mencionarla. Bueno, eso sí, me parece un figurote, una buena figura. Y bueno, cuando se habla de los top 10, de cualquier tipo de tops, siempre son, podemos decir, muy personales, a veces poco objetivos y muy subjetivos. Y es el caso de esta figura del Mandalorian Death Watch Airborne Trooper. Hemos visto figuras verdes, moradas, naranjas, de muchísimos colores, pero para mí esta es la que, podemos decir, más me impresiona de color, más me gusta, más me llama la atención. Es que me vuelve loco. O sea, este Airborne de la Death Watch me vuelve loco, sin llegar a ser una figura del otro mundo. Hay varias figuras de mandalorianos con esta, iba a decir estética, pero bueno, con este esculpido. Pero este color, el color del traje combinado con la armadura, la suciedad, pues, fantástica, va, me trae loco. Así que ya que no la puedo meter en el top 10, por lo menos darle esa mención. Y lo mismo pasa con este Mandalorian Super Commando. Esta ocasión es la de la versión de Ahsoka, la de la serie de Ahsoka, pero que la versión de Clone Wars, también siendo el mismo esculpido, bueno, cambia un poquito el color, también queda impresionante, y todo eso nos lo da este casco con los cuernos de Maul. Porque si nos fijamos bien, la figura, lo que es el resto de la figura, es el mismo esculpido que el Airborne de la Death Watch que acabamos de ver. Eso sí, con estos colores y estos acabados y esos cuernos, esta también queda impresionante. Y bueno, un dato a favor, que este arma queda mejor que el blaster largo. Y ahora sí que entramos dentro de esas menciones especiales que por poco, por muy poco, no están en el top 10. Y la verdad que tenía dudas, porque claro, por ejemplo, un Jango Fett sí que tenía que estar en ese top 10. Y tenía dudas de entre esta figura, la Legacy, o la que ha entrado en el top 10 al final, pues cuál de ellas podía ser. Al final en el top 10 estará la otra, pero esta ha estado muy cercana. O sea, esta me parece un figurote. Como sabéis, se le puede quitar la armadura. Veis que es de... ahí va. Es de casco extraíble, normal.
y le queda francamente bien el tamaño. Como vemos, no tiene las caras de las nuevas Vintage Collection, que sí que son más parecidas, pero bueno, como veis, en la armadura monta con el jetpack. No es una armadura completa, como veis, porque tiene brazos al aire. Ya lo hablamos de ella también en el vídeo que hicimos sobre todas las figuras de Jango. Y bueno, la armadura se puede quitar, podemos quitar también las espinilleras. Ay, está dura. Y podemos poner el poncho, que como ya lo dijimos en el vídeo, tiene el agujerito para poder poner el jetpack. Incluso he visto a veces que le montan la armadura encima del poncho. Le he puesto alguna vez y no me termina de gustar la armadura puesta con el poncho. Vamos a montarlo. Bueno, vamos a probarlo ahora y veréis lo que os digo, cómo queda la armadura con el poncho. La verdad que no queda mal, pero tampoco queda bien. Ponemos la cabeza y ahora sí, la figura queda brutal. Sacamos los blasters, los acoplamos bien. Y es que a mí me encanta la figura así, sin la armadura, con el poncho. Y bueno, la verdad que como esta figura la tengo, pues tengo perdida la pista de lo que piden o está costando en lo que es el mercado de reventa. Pero como veis, es una figura espectacular. Y bueno, he tenido serias dudas de meter esta en el top 10 o otra figura de Jango, ya lo he dicho. Y otra figura que bien podría estar en el top 10 es esta versión de Boba Fett Concept del 30 aniversario del año 2007. La verdad es una figura bastante interesante. Como veis, es el concepto que había de Boba Fett antes de la versión definitiva. Ya se tenía pensado el tono en blanco. Bueno, si sabéis la historia, que al final como los Tropper eran blancos, se le decidió cambiar el color a la figura. Y bueno, lo curioso de esta figura también es el casco. El casco este es el definitivo que llevó a Fett y que dio paso al casco de Mandalorianos, y este era el primer casco, el primer concepto de casco de Boba Fett. Y lo bueno de la figura, que nos trae las dos versiones. Aparte viene con lo de la llamita, muy guapo esta parte de aquí, unos acabados cojonudos de la llama ahí con esos toques negros. Y bueno, pues lo dicho, me parece un figurote pues digno del top 10, pero como no va a estar, pues le hacemos esta mención. Y lo mismo pasa con el Mandaloriano. Sí, va a haber un Mandaloriano en el top 10 y no va a ser esta versión que nos venía con el Blur, que me parece una versión increíble, con el traje primigenio que vimos en la serie, el que no era de Beskar, aunque en esta
sí que trae lo que es la hombrera de Beskar. Aquí en esta secuencia, en esta parte de la serie, ya tenía esa hombrera. Viene sin el jetpack y son, pues lo dicho, los colores del primer traje del Mandaloriano. Y esta figura es que me tiene loco. O sea, la primera versión con la capita de tela, el rifle de pulso, su blaster corto. Y bueno, es impecable. O sea, esta versión está guapísima. Y encima el blur también me parece que le hicieron un buen trabajo. También está el vídeo en el canal cuando hablamos del blur y también hablamos pues un poquito también de la figura, aparte del vídeo donde hablamos de todas las figuras de Din Djarin, que también los tenéis en el canal. Así que si no habéis visto ninguno de los vídeos donde estamos hablando de Mandalorianos, podéis ver esos 6 vídeos, tanto el de Boba como el de Jango, como el de Din Djarin y los otros vídeos que hay dedicados al resto de Mandalorianos. Y el último Mandaloriano que va a tener su mención especial, y esta sí que me duele haberla dejado fuera del top 10 porque es otra figura que me trae loquísimo, es la de Mandalore, que nos llegó en el set Evolution del año 2005, aunque después han habido un par de repacks, creo. También se habló, bueno, hemos hablado de todas las figuras en todos los vídeos que hemos hecho de Mandalorianos, y esta la verdad que está increíble. El color es estupendo, la pintura muy bien hecha. Eso sí, a lo mejor si hubiera tenido otros detalles en otros colores, hubieran hecho la figura pues más vistosa, pero aún así está auténtico. El detalle, el dorado del báculo, las armas, el hacha, el escudito que lo podemos poner detrás en este agujero que lleva aquí, aunque cuesta la verdad bastante ponerlo. El tipo de casco, o sea, la figura es un figurote, y lo he dicho, me ha dolido mucho haberla dejado fuera del top 10, y eso seguramente que creará pues alguna controversia, porque diréis, cuando veamos las figuras del top 10 que he añadido algunas, ya pensaréis que no son lo suficiente buenas como para haber dejado fuera a Mandalore. Pero ya lo he comentado antes, estos top, pues eso siempre son muchas veces poco objetivos, y seguramente ese ha sido el caso mío de hoy, que las figuras que he elegido al top 10 pues son las 10 figuras que más me gustan a mí dentro de todas las que hemos visto de Mandalorianos, y esta pues casi podría ser el top 11. Y bueno, antes de meternos de lleno en ese top 10, pues bueno, hay otras figuras que sin llegar a ser mandalorianos tienen mucho que ver con esta raza de guerreros, y de ellas hablamos en la parte 6, en el sexto vídeo, donde hablamos de mandalorianos, y son aquellas pues que por un motivo u otro tienen algo que ver con mandalorianos, pero que no lo son, como es el caso de Darth Maul, que sí que llegó a sentarse en el trono de Mandalore, Cad Bane, que lleva la armadura de Boba Fett, Moff Gideon con la armadura oscura, está pues eso muy basada en las armaduras mandalorianas. La figura de Shae Bisla, que bueno, durante mucho tiempo pues muchos decían que sí era una guerrera mandaloriana, que sí tal, bueno, pues no lo es, pero bueno, con tanto tiempo pensando que sí lo era, lleva armadura, era una cazarrecompensas, bueno, trabajó para Darth Malgus, y bueno, pues la ha incluido
en los vídeos de Mandalorianos y también la incluyo en esta mención especial de estas figuras súper interesantes, súper top, que no llegan a ser mandalorianos. Y como no, no olvidarnos de Fennec Shand, que ha sido una figura top también dentro de la web de Galactic Figures. Me parece también un figurón, otra cazarrecompensas, pues que hemos visto en la serie de Boba Fett y bueno, en la de Mandalorian también, que van juntos, así que bueno, algo tiene que ver. Así que ahora sí, vamos a entrar en ese top 10, los 10 mejores figuras de mandalorianos según Moff Trasky. Y comenzamos este top 10 de mandalorianos, como no podía ser de otra forma, con el primer mandaloriano, la primera figura de mandaloriano que conocimos, que es nada más ni nada menos que Boba Fett, la versión vintage. A ver, no es una gran figura, podemos decir, es más que nada para los nostálgicos, los que jugamos con ellas, los que soñamos con esta figura de Boba Fett, pero bueno, tiene que estar sí o sí en ese top 10 porque es con esta con la que empezó todo. O sea, con este personaje que vimos en el Imperio Contraataca empezó este sueño de mandalorianos. Y que tras muchas colecciones, tras muchos cómics, tras muchas series, pues se nos han plasmado en grandes figuras. Y bueno, aquí hoy vamos a ver ese top 10 de las 10 mejores figuras. Pues bien, según Moff Trasky, ya que es el top 10 de Hablemos de Figuras con Moff Trasky de Mandalorianos. Y seguiríamos con la versión de Pre-Vizsla de la Vintage Collection del año 2025. Habrá gente que prefiere la versión de Clone Wars, pues algo más sencilla, pero también un buen figurote. A mí, sin embargo, esta me parece que fue una acertada decisión cuando las pasaron de Clone Wars a versión realista. Como veis, es el esculpido de la figura es casi el mismo que hemos visto en la mención especial del Airborne de la Death Watch, cambiando pues lo que es el casco. Este casco es extraíble, es de los que quitamos el casco y tendríamos la cabeza de Pre-Vizsla. A ver, lo quitamos, cuesta un poquito, no es la versión comiquera, es una versión realista, pero es impresionante. Queda bestial, la figura tiene un acabado buenísimo, ¿veis? Casco hueco, no se mueven ni las antenas, no tiene lo del visor. El jetpack es bastante diferente al de las otras versiones. Le han hecho su jetpack propio. Y bueno, me parece una figura digna para un top 10. Veréis que hay muchas figuras de última generación, podemos decir, con las nuevas articulaciones, los rostros con estos esculpido y pintado digital. Y bueno, es normal que estas versiones superen a las anteriores, aunque hay algunas antiguas que ya no solo nostalgia, es que han sido o son todavía insuperables. Y ahora le tocaría el turno a la versión prototype de Boba Fett, o el Boba Fett blanco, o como a mí me gusta llamarlo, Juan Carlos 68. Un saludo, amigo, cada vez que veo esta figura me recuerda a ti. Y bueno, y esto lo digo para los que no lo sepáis, porque mi amigo Juan Carlos tiene un cosplay del Boba Fett blanco y es que queda brutalísima.
Me encanta esta figura y sé que muchos de vosotros os tiene también enamorados y, o sea, es imposible no poner esta figura en el top 10. Y bueno, llegamos aquí, pues también quería comentaros que el top 10, vale, es un top 10, pero puede que no sea el orden, estaré presentado en el puesto número 9, pero no quiere decir que sea la 9. Quizá los puestos más significativos sí que sean los 3 últimos, así que las 7 restantes, bueno, quitando el Vintage, las 7 restantes, pues bien, podía ser el 9, el 7, el 8, indiferentemente. La verdad lo digo porque es que no sabría ubicarlas. Hay días que me gusta más esta que otra versión, pero bueno, los tenía que poner los 10, he intentado hacerlo así, eso sí. Los 3 últimos sí que creo para mí que son las 3 mejores figuras de Mandalorianos. Bueno, vamos a seguir. En el top 7 nos llega Jango Fett en la última versión que hemos visto en la Vintage Collection. La versión deluxe, como ya hemos dicho cuando hablamos de las menciones especiales, tenía dudas de qué Jango meter, si el Legacy del Poncho o esta versión deluxe, y al final hoy me he decidido por incluir esta versión que, bueno, ya lo dije en su día en el vídeo de Jango, me parece impresionante. O sea, es el puto Jango Fett hecho en figura de escala de 3,75. Y bueno, siempre lo podéis decir en comentarios cuál es vuestra preferida, si esta o la Legacy o cualquier otra versión de Jango, o es más, podéis decir cuál sería vuestro top 10 o top 3 de figuras de Mandalorianos. O sea, tenéis total libertad para decirlo en los comentarios, y bueno, cosa que os agradecería de saber vuestras opiniones. Y en el puesto 6 pues nos llega la versión que yo creo que es la que más me gusta de El Mandaloriano. Es la versión que nos encontramos en el Rescue Set, en el set de rescate. Y bueno, prácticamente casi todas las figuras de Mandalorianos pues son las mismas, ya lo dijimos en su vídeo, desde creo que era bueno, no me acuerdo, la figura que venía con las arañas, que ya traía este esculpido, la capita así desgastada con agujeritos, aún hemos visto algunas con la capa más nueva, pero lo que es la versión de armadura, el pintado y todo viene a ser prácticamente el mismo, con más o menos suciedad. Y al final lo que nos va cambiando son un poco los accesorios. Y bueno, esta con el lanzallamas y los silbadores me parece una genialidad. O sea, queda estupenda. Y yo que la tengo en el diorama del pasillo de Moff Gideon, pues queda bestial esta versión. También le podemos quitar los silbadores cuando están funcionando, sale con la llamarada, y en el hueco que queda, a ver, porque es bastante chiquitito, ponerle el silbador al igual que la llama del lanzallamas. La podemos quitar y ponerle la lanza de Beskar, que nos viene incluido en el pack.
durito, se nota que lo muevo poco. Y bueno, en las menciones hablábamos del Mandaloriano, que va con el Blur, que es el que lleva la armadura sin Beskar, y bueno, la versión de Beskar, que pues eso que más me gusta, es esta, la del Risky Set, ya que tiene el esculpido que está vigente, bueno, hasta el día de hoy. Todavía no he recibido la deluxe de la película de Mandalorian and Grogu, pero bueno, creo que ya lo dije en su vídeo, creo que es el mismo esculpido, y al final lo que nos va cambiando son los accesorios, y no sé si tendrá la capa nueva como tenía la última versión que sí que vimos en el vídeo de las figuras de Mandalorian. Y en el puesto top 5, pues no podía ser otra que la última versión de Boba Fett, la de Tatooine, esta vez de la serie de Mandalorian, cuando ya viene con el último traje, ya la armadura recién pintada, estos pantalones con las botas, el jetpack que nos viene con el fuego de los propulsores, y el detalle del misil también con el fuego queda más que genial. El jetpack vemos con los acabados de las antenitas más trabajado que el de las otras versiones, aunque la versión de Morak, creo que era el de Morak, sí, también estaba muy guapo. Vamos, la cara de Temuera también muy lograda, y lo bueno que el casco es de los que entra en la cabeza, entra bien, no queda para nada grande. Eso sí, el visor no se puede mover, pero es auténticas, realmente una versión, el detalle de las sombreras, una versión que tiene que estar sí o sí en el top 10. También una figura que fue top en la fantástica web de Galactic Figures, una web donde yo saco también muchísima de la información que luego os paso en los vídeos. Y llegamos al top 4, o lo que es lo mismo, antes de las 3 mejores figuras, y raro es que no estén ninguna de estas dos en este top 3, pero es que creo que para mi gusto las otras están más que merecidas, aunque eso sí, yo sigo babeando por este par de figuras que no los tengo en mi colección. Se trata de Montrose y Jester Mirel, dos figurones del año 2008 que solo se pueden encontrar en su comic pack ambas figuras, y que es muy caro y difícil de conseguir. Ambas son figuras que vienen o están basadas tanto en figuras de Boba y Jango Fett, aunque bueno, sí, con bastantes cambios: los brazos desnudos de Montrose, las capas. Por ejemplo, Montrose lleva las piernas de Mandalore, las armas son completamente nuevas, pero lo dicho, para mí creo que las otras tres para este top son mejores. Eso sí, sigo deseando estas figuras como más, y posiblemente gane más enemigos que amigos al haber situado estas dos figuras fuera del top 3. Eso sí, las pongo por parejas, porque al ser un comic pack de dos no sabría separarlas, porque unos días Montrose me parece exageradamente brutal y otros días Jester creo que es mejor. Y ahora sí, redoble de tambores, que suenen las campanas, entramos en el top
3. Y bueno, la primera figura, como veis, no la tengo completa. Bueno, me es prácticamente imposible encontrar los accesorios que me faltan, y encontrar esta figura lo mismo, muy difícil, muy cara. Y bueno, bastante suerte tengo de tener lo que es la figura, aunque la he completado con un casco normal que lo he pintado del tono de su armadura. No tengo la mochila. Y bueno, se trata nada más y nada menos que Roland Dry, otra figura de un comic pack también del año 2008, al igual que Montrose y Jester Mirel. Y bueno, aquí la vemos en todo su esplendor. Una figura que con todos sus accesorios, su casco, pues queda brutalísima, o sea, es impresionante, me encanta, me tiene enamoradísimo, loco por esta figura. Qué lástima no poder tenerla completa o no poder conseguir sus accesorios. Y bueno, ¿por qué está más arriba que Montrose y Roland Dry? Bueno, a mí, aparte de que me parece mejor figura, pues ya lo hemos comentado, las otras dos son basadas tanto en figuras de Jango Fett y Boba Fett, y esta de Roland Dry es una figura completamente nueva. Y en el top 2 pues tenemos esta pedazo de máquina de guerra, este figurón de Paz Vizsla en la única versión que existe en 375 de este personaje, que es la versión de Lux, que ahora no recuerdo si era del 2022, 2021, pero bueno, me parece impresionante. Ya hablamos de esta figura en el vídeo, en la parte 6, donde hablamos de mandalorianos, y ya dije que el único pero que le encuentro en esta figura es que cuando se le quita el casco, que no se le puede quitar, pues que estuviera la cabeza de Jon Favreau, como sí que pasaba en una de las versiones de este personaje en la escala de 6 pulgadas. Porque creo que el resto es una figura perfecta, un tamaño como el que vimos en la serie, más grande que la de el Mandaloriano. Es una figura de Mandaloriano tamaño normal. Y bueno, que no la pongo en mi top 1 porque no es el mejor personaje de Mandaloriano, pero es que me resulta increíble el pedazo de figurón, y si no la tenéis en vuestra colección, creo que duele más no tener un Paz Vizsla casi que un Montrose. Bueno, lo digo porque tengo un Paz Vizsla y no tengo un Montrose, pero bueno, ya me entendéis por dónde van los tiros. Así que llega el momento de ver el top 1 de la figura que se va a sentar en el trono de Mandalore en la colección de Moff Tarkin. Y aquí lo tenemos. Bueno, no sé si habríais adivinado cuál iba a ser por descarte de las que ya han aparecido en el top y las que faltaban por aparecer, pero no podía ser otra que el puto Boba Fett. En su versión de Vintage Collection del año 2023, en la versión del retorno del Jedi, la del episodio 6. Y es que me parece un figurote, es que de todas, si no tuviera ninguna, la primera que iría a comprar, a conseguir, sería este Boba Fett. O sea, si ya lo hemos dicho al principio de este top, la figura vintage tendría que abrir el top, pues la última versión de Vintage Collection tiene que ser la que lo cierre. El top 1 Boba Fett tiene que ser el que se siente en el trono de Mandalore. Así que aquí llega el trono y vamos a sentar al jefe, a Boba Fett, que bueno, pues
a la serie que ha habido, también criticada por ese blanqueamiento que tuvieron del personaje de Boba. Nosotros vamos a sentar aquí al nuestro, que al ser la versión del retorno sigue siendo ese pedazo de cabrón. Ahí va. Que a todos nos molaba. Vamos a poner aquí el jetpack. Y aquí el blaster. Y aquí está. El top 1 de figuras mandalorianas de Moff Trasky. Y hasta aquí este vídeo dedicado al top 10 de figuras de mandalorianos. Espero que os haya gustado. Si es así, premiarlo con un like. No olvidéis comentar pues cuáles son vuestros favoritos, cuál sería vuestro top 10 de mandalorianos, cuál creéis que debería haber estado en mi top, cuál dejaríais fuera. Ya sabéis, lo que queráis. Estáis invitados a comentar lo que os parezca, de qué personaje o de qué raza o figuras os gustaría que fuera los próximos o el próximo vídeo de Hablemos de Figuras. Y bueno, si os gusta este contenido, os gustan las figuras o lo que son los vehículos, playsets y criaturas de esta maravillosa escala, que es la de 375 de todo Star Wars, pues no olvidéis suscribiros si aún no lo estáis, porque también es una forma de apoyar a este canal, de que les llegue a más gente que sea amante de esta colección y, como no, ayudar también a crecer un poquito más este canal que está hecho exclusivamente para vosotros, los que os gusta pues Star Wars, coleccionar figuras. Y bueno, ya sabéis que en el canal hacemos también reviews de vehículos, playsets y criaturas en los vídeos de los archivos de Moff Trasky. Y bueno, antes de despedirme, solo deciros que el próximo vídeo va a ser de los archivos de Moff Trasky. Vamos a ver una nave muy especial que tiene algo que ver con los mandalorianos. Así que lo mismo, si os gusta este rollo mandaloriano, no os podéis perder ese vídeo, aunque sé que muchos de vosotros pues lo estáis esperando porque me seguís en otras redes sociales y sabéis que está a puntito. Bueno, no voy a dar más pistas. Si queréis saber más, estar atentos al canal, que muy prontito va a subir ese vídeo. Ahora sí, llega el momento de despedirme y, como siempre os digo, que la fuerza os acompañe siempre.